Bueno, estamos esta tarde con Julio Gutiérrez, es un hermano de la iglesia que ha venido para compartir su testimonio este día y esperemos que sea de edificación para los que van a escuchar este testimonio en las redes de YouTube. Ok, bueno, este es el programa Espada Viva y estamos haciendo esta grabación con el único propósito de hablar de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Em, Julio, una pregunta. Tú eres de México. Así es. ¿De qué Bueno, estado? del Estado de México, del Distrito Federal. Ok. Y luego vienes a Estados Unidos, ¿cómo? Vengo a Estados Unidos aproximadamente ya hace 29 años. Ah, bastante tiempo. Vengo de ilegal, Ok. cruzando la frontera para Como llegar a todo este mundo, país. como todos los muchachos que vienen con jóvenes y algunos se traen hasta la familia con el sueño de salir adelante en este país. Así es, en mi caso era querer venir a experimentar lo que es la cultura americana, el divertinaje y la libertad. ¿En serio? No fue por No necesidad, fue por necesidad. fue por todo lo contrario, de Ah, seguir creciendo en el ambiente, de divertirse, ok. de parranda y todo Ya. eso. Pero cuando te vienes con tu familia o vienes a conocer aquí a tu No, esposa? era un joven en ese tiempo, Ok. tenía 15 Soltero. años. Ah, no, jovencito. Totalmente fue para divertirme más. Ya, 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 No me llené en el Distrito ya. Federal con lo que practicaba y quise venir a conocer más la vida ¿Tus de este papás lado. en México viven o Ya, ya todos sí ya viven? murieron, ¿Y en ese ya murieron? murieron. ¿Murieron? Pero cuando tú te vienes, sí ellos vivían, ¿o no? Claro que sí. ¿Y Es, luego te viniste con la bendición de ellos o tomaste el camino por tu propia cuenta? Fue algo gracioso porque, como repito, no tenía necesidad de venirme, gracias a Dios, económicamente estábamos bien, mi familia tenía dinero, solvencia para poder estar bien nosotros. Ok. Cuando a mi madre le dije me voy para Estados Unidos, dijo no, hijo, no te voy a volver a ver, no te Ah, vayas. de verdad. Y mi padre sabe que como hombre dijo, mi hijo ha tomado una decisión, yo no creo que lo vaya a frenar. Me dijo, aquí no necesitas irte, pero te apoyo. Ya. Y no quería, pero ¿Tienes más así me vine. hermanos? No, ¿No? ¿Eres aquí, hijo único? aquí en Estados Unidos soy el No, único. pero en En México sí México tienes tengo hermanos. 4 hermanos y una hermana. Ya, menores o mayores. 4 mayores y un menor. Ok. Vengo siendo de los menores yo. Ya, entonces cuando llegas aquí, ¿tu vida es un libertinaje o cómo fue tu vida? ¿Dónde llegaste? ¿Dónde quién llegaste aquí? En México, lo que es México, viví una vida muy fácil yo por el acceso al dinero. Tenía un círculo de amigos, yo lo que yo le llamaba demasiado chéveres, demasiado buenos, buena moda. Ok. Éramos de la mejor moda que andaba en ese momento, en ese tiempo. Y prácticamente decido un día venirme para acá para poder siguiendo experimentar. Cuando yo estaba en México, mucha gente no te escuchaba la música en inglés que yo llegué a escuchar, las bandas, los grupos. Ok. Me gustaba el heavy metal, era Ok. lo que yo oía. La mayoría puras bandas de heavy metal en ese tiempo y Rock. Está hablando de subterráneas. rock. El rock es un género, pero sí, Ya. lo entiende más la gente como rock. Hay trans metal, rock y heavy metal, todo eso. Ya para ese tiempo, tu vida, tu relación con tus amistades, me imagino, ¿eran buenas amistades? ¿Te influían algo bueno o no? Influía nada más el ambiente de mujeres, Ok. novias, muchachas, Ok. el licor, vicios y drogas. Ok, entonces ya cuando tú vienes aquí, ya venías iniciado en ese camino Ya. de la drogadicción y alcohol y bueno, y de todo. El alcohol siempre en las parrandas existía y las drogas era cuando las encontrábamos. Éramos jóvenes, no estábamos enviciados, era más que todo el ambiente de divertinaje. Como le llamo yo, ese es el anzuelo El para anzuelo, el gancho. el gancho que uno empieza con poquito y termina, muchos no terminan. Y así, tuviste, me imagino, amigos que estaban en ese ambiente y no la contaron o... Hoy no están con nosotros. Me llamo afortunado y bendecido de Dios porque ellos no tienen el privilegio de estar con vida en este momento. Qué duro, ¿no? Y luego, tenías 15 años cuando llegas a Estados Unidos y cuando tú vienes aquí, ¿ya tenías amistades aquí o cómo es la vida? Me vine justamente con un amigo nada más. Los dos éramos mejores amigos de todos los que éramos allá, éramos como 12.
Ok. 14 máximo, de pelo ¿Compañeros de largo. escuela? ¿Es compañeros de escuela o No, no? No, de, amistades del barrio. del barrio, ni siquiera de la misma, Ah, le ok, llamábamos calle allá, de la misma ok, calle, ajá. eran de diferentes áreas porque éramos como seleccionados, no, Ya, no nos ya. veían bien la Ok, gente. ok. 12, 14, pero no, me vine con un amigo y sin conocer a nadie aquí. Llegué a California Ok, a y estuve California. un año especialmente en California. Ok, y continuaste con el ambiente que vivías en México, continuaste aquí también. Continué con el ambiente, donde quiera que nos invitaban, después de establecerse un poquito aquí en Estados Unidos, con la gente que lo llega a recibir, lo que buscábamos era lo que es el baile, diversión, el alcohol y las drogas que se pudieran aparecer. Las drogas, ok. Bueno, pero ¿qué tipo de droga estamos hablando? Bueno, yo desde México probé lo que era la marihuana. Ajá, Prácticamente la fumaba más que todo con los amigos porque todos la fumábamos, pero no me gustaba. Yo lo que me gustaba era la cocaína ok. y no cualquiera la podía comprar en México en ese tiempo, pero yo consumía cocaína. Llegué aquí a Estados Unidos y con cocaína seguí consumiendo y cristal, Cristal. cristal que le llamaban cristal en ese tiempo. Esas eran las drogas que yo consumía y de vez en cuando una que encontrábamos que se llamaba éxtasis. Éxtasis. Sí, son drogas muy adictivas, ¿no? Y causan mucho daño a los muchachos. Algunos no pueden controlarse y se meten droga, droga, droga. Y luego terminan con sobredosis. Y muchos no, muchos mueren Muchos. muchos mueren con el vicio ese. Entonces, Julio, estamos hablando que tu adolescencia, porque tú ya eres un muchacho, ¿no? En California ya empezaste con la cuestión de las drogas. De nuevo, traías desde México ya la adicción. Sí. ¿Y empezaste a consumir qué entonces? Cocaína, cristal y cuando encontrábamos y pues, teníamos era éxtasis lo que podíamos ¿Quién te lo consumir. proporcionaba eso? En el ambiente, en el ambiente en que ¿Te nos desenvolvías? desenvolvíamos con las fiestas que nos llegaban a invitar aquí en California, que no teníamos muchas amistades, nosotros mismos buscábamos dónde poder ir, no faltaba. Eso es algo que se podía conseguir. ¿Te gastabas cuánto semanal en droga? Bueno, nunca fui una persona De tan estar checando los... desobligada, Sí. no, desobligada en ese aspecto porque, como repetí hace momentos, eh, la consumía moderadamente. Ok. Moderadamente Como controlada, más era o una menos. diferencia. Yo entre todos mis amigos que yo la podía almacenar, guardar para Ok. otro fin de semana. Cuando ellos eran, en 5 minutos se podían acabar lo que tuvieran. Oye, y delante tuyo, cuando tú mirabas a tus amistades usar la droga, ¿alguien cayó muerto delante de ti o murieron algunos después? No, nadie enfrente de mí. Nunca tuve ni siquiera una experiencia de poder ver a alguien que le estuviera pasando una sobredosis. Pero sí con el tiempo mínimo del grupo que hablaba yo, que éramos amigos, dos o tres Ajá, personas, que hoy no murieron pueden estar con nosotros porque han muerto por droga. por droga, O sea que la droga los llevó literalmente a la a muerte, la ¿no? muerte. Y los demás, algunos viven todavía. Algunos viven. Del grupito que era de amigos, por lo menos uno o dos están muertos por armas que les dieron un disparo o algo, porque también eran como tipo pandilla, Ya, ok. cosas así también en Ya. California y en otros lados. ¿Y caíste a la cárcel? ¿Tuviste problemas con la ley? ¿Por droga o por qué? Caí a la cárcel, ya no en California, fue en Atlanta, Georgia, Ok. y por andar tomando, manejando. Oh, ok. Ese Pero fue. ya la droga la habías dejado. Estabas quedando La con droga alcohol. nunca la dejé. Siempre De, la usabas de vez en de cuando. California hasta Atlanta, Georgia, ya estábamos hablando de una separación de 20 años. Ok. 20 Ya, años. Bastante tiempo. y siempre seguí tomando todo ese O sea que tiempo. estamos hablando de que tú usaste droga desde qué edad a qué edad. Desde los 13 A 13 hasta años. por lo menos los 30 años. Ok. Fueron 17 años. Es bastante Por lo tiempo. menos, de rápido de ¿Te contestar. sentías que eras adicto a eso o no? ¿La podías dejar o no? ¿Qué pensabas? Eh, y como empecé, según la controlaba, y cuando uno piensa que controla algo, no se siente adicto. Se siente hasta superior que los demás. Ah, ok. Yo puedo, ellos no pueden. Ellos son irresponsables, yo soy responsable. Ya. Pero en realidad, de un momento a otro cambió todo porque me pegó dura la adicción. Tan fácil en Georgia. Yo no.
él me consiguió un día piedra. Y yo le dije, yo de eso no fumo, yo de eso no quiero, ni sé qué sea. Pero él me dijo que la probara. Y ese fue mi perdición. Cuando probé lo que es la piedra, totalmente me hice adicto. A la piedra. No pude controlarlo como controlé las otras sustancias. Y totalmente ahí me perdí en el mundo de oscuridad. Y duré aproximadamente unos 4 o 5 años consumiéndola, pero destruyendo totalmente mi vida de todos los aspectos, sin trabajar, sin tener metas, sin tener anhelos, sin querer superarme. Todo cambió con esa droga. Esa fue mi Wow. destrucción. Era una oscuridad que te rodeaba, literal. Una No, oscuridad. no había luz que te resplandeciera ahí para nada. Para nada, para nada. ¿Y tus amistades, tus amigos, tu familia qué? Mi familia, pues no tengo familia aquí, nada, es la familia por parte de mi esposa. Muy bien se dieron cuenta, no se dieron cuenta, pero no muy bien se metían. Las amistades se retiran de la presencia de uno porque, como repito, uno empieza a dejar de trabajar, empieza a Hasta el ser aspecto físico irresponsable. cambia, ¿no? El aspecto físico, pierdes peso, Sí, luces mal, sí, puedes oler mal. sí, Yo ya no quería salir tanto de la casa, sí. todavía estaba en mi casa, mi esposa seguía trabajando y yo seguía buscando la forma de seguir viendo cómo hacerle para conseguir la sustancia. Julio, ¿y qué pensabas? ¿Cuál era tu forma de pensar en el tiempo? ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo. ¿Qué pensabas tú? Lo que, me, ¿Qué era lo mejor la droga? ¿Pensabas en ese momento o qué? ¿O lo que cómo? puedo decir hoy es de que todo lo que tenía en mi mente, en mis pensamientos de querer sobresalir, superarme, tener algo, aspirar a algo, se me acabó con las drogas. Ya no piensa el drogadicto en qué necesita para estar bien en su persona ni para su familia. Totalmente te vuelves en una persona que ya no te interesa nada. Nomás piensa en la sustancia que le hace falta. Solamente Wow, es en cómo tremendo. conseguirla y cómo poder estar consumiéndola. Imagínate cuántas personas estarán en la misma actitud ahora. Muchas En esa personas misma posición pensando que controlan la droga sin saber que la droga los tiene controlados ya. los tiene controlados. ¿Cuántos muchachos estarán pensando eso mismo? Muchachos y mayores, personas mayores Muchachos y también. mayores La droga también. no respeta Sí, porque sé de personas edad. adultas que usan estupefacientes y están con el mismo problema ese. Y caen en depresiones y muchos se suicidan, ¿no? Suicidio existe, mucha gente se da una sobredosis y se muere. Otros se depresionan cuando están con la droga y se pueden quitar la vida. O le pueden quitar la vida a alguien más porque a La, cada persona le da la, un efecto diferente. ¿Al tuyo cómo fue? ¿Era ansiedad? ¿Qué era? ¿Qué Ya era sentías? una necesidad. Era una Ya necesidad. era una ansiedad y Sentías el necesidad. deseo de volver a consumir. Rápidamente, no pasaba un día sin que pudiera consumir. Eso ya era algo que necesitabas, así como que diario tienes que hacer del baño, diario tienes que Ujú, comer eh, comida, ujú, o diario tienes que abrir los ojos para despertarte, era lo mismo. La ujú. droga se convierte en eso. Es una costumbre en tu vida que tu cuerpo lo pide. Y si no la pides, cambia tu forma de pensar, tu forma de el carácter. Puede ser agresivo, Wow. puede ser ofensivo, Sí, sí. puedes hasta hacer algo malo en ese punto. O sea que cambia el carácter de la gente, cambia la actitud, cambia todo, cambia la Cambia, personalidad cambia todo, directamente. cambia todo. Y tu esposa, ya estabas con ella en ese tiempo. Estaba mi esposa y mi hijo que tenían en ese tiempo a 7, 8 Estaba años. pequeño, sí. Bueno, desde que nació tenía menos, ¿verdad? Pero cuando me alejé de la droga, él tenía como 7, 8 años, tal vez 9 años que Ok, pude dejar la droga. ¿cómo te alejas de la droga? Viendo mi vida que ya no me importaba nada, no, ¿Reflexionaste? Dios me dio una reflexión, una sola, porque ya no me importaba nada, ya no me importaba el vestir, ya no me importaba el triunfar, ya no me importaba el ganar dinero, ya no me importaba estar bien, ya no me importaba quedar bien con nadie. Lo único que llegué a pensar un día es que yo no podía darle ese ejemplo a mi hijo. Ok, No podía darle ese ejemplo a mi hijo porque ya estaba creciendo, se estaba dando cuenta. sí, Ellos ven, oyen, sí, sienten. sí. Eso fue lo único inteligente que creo que mi mente pudo pensar porque esa fue la razón que yo a mi esposa, gracias a Dios, nunca me dejó, pero sufrió mucho, Sí. bastante.
Si no fuera por Dios y por ella, yo tal vez no estuviera vivo o estuviera preso en este momento. Estuviera viviendo en las calles y estuviera vivo. Pero yo le dije a mi esposa que yo necesitaba irme de su vida de ellos. Ella dijo que no, que por qué, que me iba a pasar algo. Porque yo no trabajaba ya por 4 o 5 años. Pura droga, pura droga. Y me dijo ella Perdón. que no que no me fuera. Entonces yo la convencí para que ella me llevara a Tennessee, para que me dejara allá ella y, y supuestamente ellos vivieran una vida feliz, O mi sea, tú esposa y mi querías hijo, separarte de ella entonces para no hacerla sufrir por el más. bien de ellos, Por el bien en de mi ellos. pensamiento, En tu forma de pensar. Tú lo que querías era como salvarlos a ellos, guardarlos, de mi para que presencia. no sufrieran por tu culpa. Más que todo a mi hijo. Te sentías culpable y te sentías cargado, te sentías sin manera de salir de ese mundo. ¿Y cómo sales de ese mundo? Mi Co- esposa me pregunta que si me quería ir estaba bien, pero que ya no quería que yo me fuera. Le pregunté a mi hijo que si me podía ir porque era mejor para ellos y él dijo con dolor en su corazón que sí, que tal vez era lo mejor porque él quería estar con su mamá feliz. wow. Porque en realidad era un sufrimiento. Las drogas destruyen, o sea, Le había podemos afectado. hablar días enteros de Sí, lo que sí, es sí, sí. la destrucción que causa a tus seres A la queridos. familia. Pero pero, me lleva a Tennessee ella, con un primo de ella, que era trabajador mío antes, que también él tomaba conmigo, también compartió droga conmigo, es menor que yo, Ujú. pero la convenzo para que me deje por allá en Tennessee, me lleva con $40 en la bolsa, nada más tenía para el viaje, para Ok. Tennessee. $20 para un tanque de gasolina de ida, Ya. 20 de regreso. Porque esa era nuestra vida. No había nada. No había Porque más. las drogas no te dejan nada. Te quitan Pero, todo. pero llegando a Tennessee, antes de llegar yo pensaba, cuando llegue ya a Tennessee, ya sin mi esposa y mi hijo, me pierdo en las calles. Me le voy al primo. Porque mi vida no pensaba en otra cosa más que droga, mi mente. Pero llego allá, me recibe el sobrino, el primo de ella, perdón. Y llegando, mi esposa se regresa porque tenía que estar a trabajar el otro día aquí en Georgia. Y llego allí y me dejan en la sala, sentado en una sala. Y con el primo de ella, que yo conocía, que era mi trabajador, que fue compañero de parranda, me pregunta, ¿y qué es lo que vas a hacer con tu vida? Y me enfrenta con esa palabra, Te confrontan. me confronta. Y le digo, ¿de qué te refieres? Sí, o sea, ¿a dónde quieres llegar? O sea, ¿hacia dónde vas? Entonces me vuelve a confrontar y empezaba a sentir un coraje. Yo, ¿qué me estaba preguntando este hombre, este individuo? Y, y de repente me empieza a hablar de Jesús. Ok. Y ahí yo digo, ¿y por qué me está hablando de Jesús? Yo no conocía a Jesús, yo no conocía nada de la Biblia, Nunca nadie te había hablado de él. nada más lo que habíamos en la iglesia de chiquitos, pero yo nunca fui miembro, ni tenía una Biblia, ni conocía palabra, nada. Ok. Y empecé a sentir un coraje tremendo hasta hacia este hombre que me hablaba de Jesús. Y yo decía, tenía ganas de pararme y darle una cachetada. O sea, es lo Normal. que sentía, un coraje de que me estaba hablando. Ah, te molestó. En mi pensamiento decía, pero si es menor que yo, ¿qué me tiene que decir? Pero si yo le enseñé electricidad, mi oficio, ¿qué me tiene que decir? Pero si era mi ayudante, ¿qué me tiene que decir este hombre? O sea, ¿quién es él? Sí, Que me quiera querer hablar de cómo componer mi vida claro. a través de Jesús. Pero bueno, después me cambió el coraje a miedo. Ok. O sea, literalmente sentado se me fue el coraje y empecé a sentir un miedo a mi alrededor, Tremendo. en mi Sí, ser, ok. que ya no quería que mencionara el nombre de Jesús. Un miedo, 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 miedo de escalofrío, ganas de correr, presencia en mi ser, como que me tocaban, hasta que por fin terminó de hablar de Jesús y dijo, vayamos a dormir y mañana vamos a ver qué podemos hacer con tu vida. Me iban a conseguir trabajo, ya ni siquiera yo tenía ganas de trabajar, pero dijo él, vamos a dar gracias a Dios. Él ya era cristiano, no lo sabía, pero dijo, vamos a dar gracias a Dios por este día. Y yo me paré solamente pues, por respeto, por obediencia de cerrar los ojos y escuchar la oración que él iba a hacer. Ajá. Y él dijo gracias Dios. Y cuando él dijo gracias Dios, en mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento, yo dije unas palabras que nunca se me van a olvidar.
pero yo para esto tenía un granito en la lengua que me dolía cuando hablaba, Oh, sí. porque es como una llaga que te entra al aire y duele. Duele. Y eso era algo que quedó por las drogas, de Ok. que se contamina uno por usar drogas. Y días antes me había drogado. Yo llegué allá prácticamente endrogado. Ok. Ya estaba limpio un día nada más si acaso, la noche, qué sé yo. Pero me levanto y digo estas palabras: Señor Jesús, si tan solo me quitaras el dolor de mi lengua, te alabaría como te mereces. Y lo dije dentro de mí. Claro, pensaste. Nada más lo pensé. Sí. Porque no lo dije, no sabía Sí. orar, no sabía Sí. nada. No lo expresaste, solo pensaste. Nada más lo pensé. Ya. Pero empecé a sentir el dolor de mi lengua que se iba. Como cuando te tienen tocado de tu hombro Ya. y la mano la van quitando suavemente. Ajá, así fueron tus. Sentí. Y al sentir, sentí un fuego en toda mi lengua. Que era un fuego que no me molestaba, pero se sentía el calor. Y se fue mi dolor y quedó el fuego. Y cuando se fue el fuego empecé a decir: ¿cómo es posible que me oyó? ¿Cómo es posible que me oyó? Y cuando dije la palabra sí existe, porque no conocía, nunca creí que había un Dios, Ujú. que Jesús existía. Cuando la palabra la dije ya con boca, sí existe, es como si se hubiera desatado una gloria en ese cuarto, en esa sala. Oh, sí. Porque literalmente caí de rodillas y me quise parar 3 veces porque mi mente le decía a mi cuerpo: ¿qué haces de rodillas? Párate, pero yo luchaba para pararme. No podía pararme, me tenían como con unas manos gigantescas, Sujetado. sujetado al suelo en una Ajá. forma postrada de rodillas. No pude ni despegar ni un milímetro la rodilla. Solamente intenté 3 veces para quedar físicamente cansado. Y después de ahí empecé a ver visiones. No sabía lo que eran visiones, pero empecé a ver una serie de personas, de todo tipo de personas, practicando todo tipo de lo que es el pecado directamente. Muchos de ellos drogadicción, como yo lo hacía, prostitutas, todo tipo de pecado que te Sí. puedas imaginar, E inmorales. inmorales, que, Ujú. que mi mente los distinguía. Y cuando veía las visiones oía una voz y me decía: mira todo lo que hacen, mira, todos ellos están pecando, son pecadores. Y yo me recuerdo y no se me olvidan esas palabras porque me marcaron. Yo me recuerdo que en ese momento empecé a clamar, interceder, orar, Ujú. con grito abierto, la pulmón abierto como llamamos nosotros, y empecé a decir: Señor Jesús, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Pero al decir eso sentía el dolor de un dolor sentía en mi ser, Refiriéndote a las visiones que estabas en mi viendo. vientre, sí, en mi Oh, estómago. en tu estómago sentías. Sentía un dolor por lo que sentía, yo creo, Señor Jesús, por ellos. Y decía: perdónales, no saben lo que hacen. Y hasta dije la palabra: yo era uno igual que ellos, Ok. pero hoy no lo soy, como si el Señor me declaró limpio y yo me declaraba limpio al instante. Y vi las visiones, vi todo eso, contesté. Estuve como 1 hora sin poder parar de hablar. Era orar, interceder, viendo visiones. Y después de eso nada más oí una voz que me dijo: ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Necesitamos que vayas. Ok. Necesitamos que ellos reciban algo. Y yo contestaba: ya te oí, yo iré, yo lo haré. Y volví a preguntar la segunda vez la misma pregunta. Y yo le volví a contestar: ya te oí, yo iré, yo lo haré. Preguntó la tercera vez y yo reconozco que contesté con coraje en mi interior: que no me escuchas, que estoy diciendo que estoy listo para ir. Y ahí es cuando me pude parar. Me paré de rodillas y me senté literalmente no entendiendo todo lo que había pasado. Esa fue la última vez que probé drogadicción en ese tiempo. No volviste a No probar probé más. a otro día ya no. O sea, te limpió. El Señor te Totalmente de limpió la noche a la completamente. mañana. Una Alcohol, limpieza total. alcohol, drogas. A otro día, literalmente me paré, que no tenía nada que hacer, se fueron a trabajar. Yo salí con los tratados que había de una iglesia a tocar puertas y hablar de esa iglesia, hablar de Jesús.
O sea, tú fuiste entonces a hablarle a las personas que viste en la visión. No, No. solamente a Fuiste a personas hablar. de puertas Ok, complejos cerca. O ok, sea, yo lo que quería era hablar de Jesús, ok. sin conocerlo ni saber nada. Ya, pero no has tenido contacto entonces con tus amistades que viven, que usaban droga Sí, para hablarles, ¿les has hablado? a todos les he hablado, a la mayoría les he hablado y todo ha sido un proceso. Eh, Pienso que tienen que tener su experiencia personal. Ok, El ejemplo solamente uno puede dar y que vean la vida de uno para que vean que claro, Jesucristo existe. claro. Pero sí les has hablado y han Sí, visto tu cambio entonces. ellos lo han Y visto. porque te conocían a ti antes y ven lo que sos ahora. Muchos de ellos se pusieron contentos, agradecen. Hay de todo, pero más o menos es lo que es. Pero sí a todos se les ha podido compartir de quién es Jesús. Ok, y eso fue cuando más o menos, 2007, 2006, ¿cuándo fue eso? 2007. 2007. Entonces cuando llegas y te empiezas a congregar en la iglesia. Y luego yo me acuerdo cuando íbamos a los tiempos de oración a la iglesia, Así que tú es. eras muy activo en ese tiempo. Y tu esposa y tu familia, la familia de ella comenzaron a ir. Y luego, ¿qué sucedió? ¿Has tenido un tiempo de como de desánimo y has entrado en situaciones difíciles en tu vida de nuevo o no? Sí, sí. Prácticamente estuve bien 13, 14 años Ujú, de que llegué a la iglesia. 2007, 2008 llegué, en 2008. Estuve todo el tiempo bien. Fue hace como unos 4, 5 años yo creo tiene, ujú, que prácticamente yo mismo decidí tomar. Porque todos esos años yo no tomé, no estaba interesado ni nada. ujú. Y yo mismo decidí decir en una Navidad, voy a tomar unas Voy cervezas, a celebrar. voy a pasar un rato en familia, porque fue en familia. Le dije a mi esposa que si podía tomar unas cervezas, me dijo que no. Le dije, pero no va a pasar nada, porque sentía que con 13, 14 años Ya que uno, estabas. que uno dejó de tomar, Sí. eso ya no No. había un problema para Ujú, uno. Y y prácticamente ella decía que no, pero como yo le dije, Lola, pues ya llevo 13, 14 años, no lo necesito, pero déjame hacerlo por hoy. Y eso fue lo peor que pude haber hecho. en serio. Porque a pesar que uno piensa que puede controlar las cosas, no las No, comprende. es verdad. Mencionaste que me viste activo, Sí, de que llegaste a la iglesia hasta 13 años, sí. todo el tiempo, desde que Jesucristo cambió mi vida, fui una persona que le entregó mi servicio. Y fue cuando empecé con la cerveza que me sentí sucio. Y eso Ok. que me compraba mis cervezas, fin de semana y todo eso. Seguí asistiendo a la iglesia regularmente, no como estaba antes. Ujú, Pero eso fue lo que fue una trampa, se puede decir, para poder volver a caer. No como antes. sí, No se compara nada como claro, cuando... Pero pero me di cuenta que estorba en el servicio a Jesucristo, sí, a la iglesia. claro. ¿Y estuviste como cuánto tiempo? ¿3 años? ¿2 años? 3 años, tres Así. años aproximadamente, entre 2 a 3 años. ¿En ese tiempo dejaste de ir a la iglesia? Sí, pero no al 100%. Siempre ibas esporádicamente, entonces. Domingos podía seguir asistiendo, Ya. pero ya no estaba yo Pero no involucrado en sentías el la servicio. presencia de Dios, no sentías Ya ese no sentía, deseo, esa pasión que al principio tú tenías. ya no, Ya estabas como apagado, ¿no? apagado exactamente. Y luego, ¿cómo te vuelves a activar, a sentir de nuevo el deseo de asistir allá regularmente de nuevo? Bueno, cuando accedí a tomar, mismo me dije que iba a ser temporal, Ok, pero nadie puede jugar con fuego porque se quema. sí. Pero llegó el momento en que vi que estaba empezando a hacer problemas en mi familia el alcohol. No malos, pero estorbaba porque ya la esposa o los hijos, el hijo que sabe que venía de atrás haciendo eso, Ujú, ya no es una buena imagen, un recordatorio para ellos ujú, malo. ujú. Entonces yo mismo decido, conociendo la palabra ya ahora, conociendo a Jesús, yo mismo decido de que ya, hasta aquí, hasta aquí otra vez Paraste. tengo que parar. Y yo le decía a mi esposa, esa vida no es para mí, no te preocupes, yo te dije que era temporal. Y ella, pues, lógico, no va a creer, porque ya veo que pasó un año, que pasó dos Claro, años, y claro. yo sigo comprándome lo que son cervezas solamente, Sí. alcohol, y lo hacía, no me molestaba porque no paraba de dejar de trabajar ni cosas así, pero sí me estorbaba al servicio de Jesucristo,
porque en realidad nos necesita que seamos una sola cara. Correcto. Y decido ir ahorita donde estábamos en el encuentro, en el retiro. Ya, sí. Yo ya iba con toda, con la certeza de que Algo iba a Cristo suceder. iba a cambiar mi vida una vez más. Algo iba a pasar. A la misma magnitud que lo hizo antes o al doble. Y justamente en este último retiro que fui encuentro, mi esposa piensa que me mandó, pero yo quería ir. Yo ya lo tenía ya preparado para Cristo y Estaba planeado. ya iba con toda la intención de volver a sentir la unción, El deseo. lo que es la presencia del Espíritu Santo, Sí. porque es la que cambia. Claro, claro. Y sí pude conseguirlo. Me tocó el Espíritu Santo allá el sábado, ni siquiera esperé el domingo. Sí, el sábado. Me volvió a llenar, volví a sentir lo que sentía al principio o la primera vez que cambió mi vida, volví a tener una relación con Él, con el Espíritu Santo, y es por eso que estoy justamente aquí otra vez, porque si no hubiera dicho que no. Sí, estamos seguros. Y de ahí otra vez estoy tratando de servir a Dios. Qué bueno, me alegro. La verdad que el Señor como cambia la vida, ¿no? Es decir, hay gente que, pues, yo mismo he dicho, es imposible que este hombre, a veces he pensado cuando veo a alguien, es imposible por la actitud que tiene, porque parece un indigente y tal vez que anda usando droga. Y uno lo ve y dice, no, ¿y cómo se va a salvar ese hombre? Pero la gracia de Dios, uno no sabe, porque uno no sabe lo precioso que es una persona para el Señor, el alma de esa persona. Uno no sabe. Y yo a veces, cuando veo a personas así, ahora yo pienso y digo, y pensar que el Señor vino a dar su vida por esa persona. Y uno siente que no tiene salida, no tiene salvación. Pero Él, lleno de misericordia, ¿cómo va al rescate? Solo tiene que hacer lo que tú hiciste, ¿no? Es decir, reconocer que no estaba bien y le pediste a ese Señor que te cambiara y te diera una oportunidad de vida y luego te lo dio. Y de eso hay miles de testimonios. Así es. Yo conozco muchísimos testimonios de gente que duerme debajo de los puentes. Bueno, dormía debajo de los puentes. Conozco uno que dormía debajo de los puentes de aquí de Atlanta, que igual vino de California. Y él, para comer, él pedía. Pero cuando le daban dinero, iba y compraba drogas. Cayó muchas veces a la cárcel. Igual alcohol, golpeaba a su esposa. Cayó preso muchísimas veces por golpear a su esposa, robaba carros en California. Luego se vino para acá, vino aquí a las calles, no conocía a nadie. Allá se juntó con la gente de los puentes de Atlanta, dormía ahí, andaba todo sucio, sin barbearse, con ropa sucia, tenis sucio, y un día le dijo, Señor, dame una oportunidad, porque no aguantaba la vida. Me imagino que yo me imagino cuando ese día que tú te arrodillaste y pediste perdón, no sabes cuánto tiempo estuviste ahí, me imagino que después de eso la sensación que sentiste fue una sensación de se fue mi carga limpio. Se fue una Sí, carga una carga que me faltaba la carga. Sí, o sea, tú te sentías liviano, ¿no? Me sentía súper ágil. Yo soy una persona que puede matemática. Ajá. Soy bueno para las fracciones, o sea, para trazar, dividir todo mentalmente, desde pequeño. Y cuando yo estaba en las drogas, yo puedo hacer multiplicaciones grandes de 380 por 220 y tantos. Ahorita no me preguntes, pero las puedo hacer. Pero cuando estaba en eso de las drogas, antes de que Cristo me salvara mi vida, yo ya no podía ni saber cuánto era, como 3 por 7. Ya has perdido la capacidad. Ya no había capacidad en mi mente, ni para los trabajos, ni para nada. Y cuando eso que dijiste tú de la carga, es como hasta mi mente empezaba a hacer las fracciones. Hoy voy a practicar 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3 y así. Uh-huh. Y empecé a decir, hasta mi mentalidad te regresó me todo, la regresó. La capacidad mental te la regresó completa. Me regresó todos los anhelos, todas las metas, quererme superar, querer salir adelante. Mi mente fue asombroso. Literal te restauró de los pies a la cabeza. De una noche para otra. Porque te sanó también de la cuestión que tenías en la lengua, que te estaba... Eso fue el milagro que recibí de sanidad en mi vida. Porque eso te estaba torturando, ¿no? Sí. Llevaba varios días con esa... Llevaba días, semanas, doliéndome. Es un milagro de sanidad. Y te sanó de ahí. Y me lo sanó.
me Sí, sanó. yo también conozco el testimonio de un amigo que tenía una rodilla así inflamada porque parece que los ligamentos se le habían dañado, no sé. Él trabaja mucho de rodilla, ya no, porque también es contratista, pues ahora manda a hacer los trabajos. Ujú. Pero antes en ese tiempo, cuando él todavía estaba comenzando con su compañía, se mantenía mucho de rodilla pegando losa. Ahí se dañan las rodillas. Sí, y entonces él tenía una rodilla así y no se le quitaba. Obvio, no se podía poner de rodillas para hacer los trabajos, así que tenía mucha dificultad. Pero él comenzó a ir a la iglesia y él escuchó al pastor que decía que se pusieran la mano donde estaban enfermos para, Sanar. para sanar. Y dice que él se puso la mano allí, ¿verdad? Y el pastor hizo la oración y él creyó. Bueno, se fue para la casa. Dice que el siguiente día, y él se declaró sano, yo estoy sano porque yo sé que yo creo en la palabra de Dios. Dice que el siguiente día tenía la rodilla más hinchada todavía. Peor que el primer día. Peor que cuando se había puesto la mano. Y dice que le dijo, diablo mentiroso, yo estoy sano. Y esa rodilla, hablando de la rodilla, esa rodilla está sana porque el Señor está trabajando ahí. Así que mi rodilla mañana o no sé cuántos días fue que dijo, va a estar bien. Bien, Cabal. sí. Esa es Cabal. la autoridad y certeza. Oye, qué tremendo. O es que se actúa Dios. Imagínate qué bonito eh, la vida que tú tuviste cuando te criaste con tu papá y tu mamá. Me imagino que ellos te inculcaron valores y, Valores, sí. ¿verdad? Principios. Sin embargo, las amistades lo llevan a los jóvenes por otro camino, Así es. por influencia, se dejan influir. Y luego tú llevas una vida difícil de la que muchos no logran hacerla, sino que pierden Todo. todo ahí Se mueren. por la droga, se muere. Pero tú tuviste el privilegio de que Dios te guardó, Sí. a pesar que anduviste en aquella vida de peligro donde muchos mueren, y te guardó a ti Me ha incluso salvado de accidentes de por andar accidentes. borracho. Hijo, He estado en la cárcel más de 15 veces o más. Y me ha salvado de que tengo amigos que han muerto por la droga, que han destruido sus riñones, hígado y sí. todo. Acaba de morir uno hace como unos 8 años o 9 años, uno de Puerto Rico, el que compartí hace rato de la piedra. El que te daba la piedra Y pude evangelizarlo al final. antes de morir. Antes de morir lo llevé a la iglesia. ¿Oh, sí? Y este hombre murió destruido de todas sus partes internas. Sin Todo. poder hacer del baño. Le ponían sondas para hacer popó, para hacer pipí. Y ahí yo decía, la misericordia de Dios es tan grande conmigo, pero hay que también compadecernos por esas personas que Sí, sí, están por atrapados supuesto. en ese Claro, mundo. claro. Están atrapados, no saben cómo hacerle, no saben, no saben. Y me imagino que muchos en su ansiedad quieren que alguien les ayude, pero no encuentran a nadie, Él lastimosamente. vio, ahora sí que el testimonio de una persona es muy importante. Y él vio quién era yo porque era compañero de él de droga. Y al ver él que pasaban los años y los años y los años, y yo paré de consumir, de tomar, su misma esposa también vio. Me pedían ayuda y me buscaban para la oración, para orar por ellos, para ir a su casa. Le regalé mi Biblia. El hombre yo creo que ya sentía que se iba a morir y siempre estaba temeroso ya de que quería asegurarse que fuera con Jesucristo. Pero antes de morir sí logró Aceptó a Jesucristo. aceptar a Jesucristo. Sí, O sea que el hombre murió conociendo. conociendo a Jesucristo. Qué bueno. Eso es lo mejor que le pudo haber pasado, porque lo peor no es morirse, sino morirse sin Cristo. Sin Cristo. Porque eso es lo más terrible. ¿A dónde va la persona que se muere sin Cristo? Va a un sitio terrible. Nosotros que conocemos la palabra sabemos. Sí, los que conocemos la palabra. Los que no la conocen Claro. piensan que es igual. Sí, porque, a ver, yo me pongo a pensar que todo el mundo dice que descansa en paz cuando mueren, ¿no? Es el Pero dicho mundano. es un dicho mundano, no es verdad, no descansan en paz. Descansa en paz el que muere en la paz del Señor. Victoria y para él. Ajá, victoria. Porque es obvio que si a Lázaro lo llegaron a recoger los ángeles de Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? En la historia de Rico y Lázaro, a Lázaro lo llegan a recoger los ángeles. Dice la Biblia que llegaron los ángeles y se llevaron su Así alma. es. Y también murió el rico. Y fue llevado. Sí, fue llevado. Pero al rico, obvio, lo llegó a traer el espíritu de muerte, Así es. el demonio de la muerte.
Ese es lo que lo llevó a recoger. Y desde que lo agarra es a llevarlo a sitios de tormento. Entonces, es diferente. Ese, aunque le hayan puesto en su lápida, descansa en paz, no es verdad. No es verdad. Para Y, nosotros que conocemos la verdad y la correcto. palabra, sabemos que no es verdad. Correcto, no es verdad. Para los hijos de Dios, obvio, dice la Biblia que manda a los ángeles a que lo recojan. A recoger. Eso sí descansan en paz. Eso O sí. eso sí vamos a descansar en paz. Pero el resto no. El resto no. Y ese es el engaño y la mentira del diablo, que a todo el mundo le dice que todos son hijos de Dios o que todos van a descansar en paz. No es verdad. No es verdad. Eso no es cierto. Porque así como digamos, la vida que tú llevaste, vaya, un ejemplo, ¿no? Si no hubieras tenido la oportunidad de estar aquí contando tu vida, tu testimonio, ¿dónde estuvieras tú si hubieras muerto en ese tiempo? ¿Dónde estuvieras? No estuvieras en un sitio de descanso, estuvieras en un sitio de tormento, claro, sufriendo. ¿Por qué? Por la vida en la que habías estado, ¿verdad? Así es. Y eso es que los que están todavía viviendo esa vida tienen el riesgo de que si la muerte les llega en ese momento, van a ir a un sitio terrible. De tormento. De tormento eterno, donde va muchísima gente que rechaza el conocimiento de Dios, ¿cómo se llama? El conocer de Jesucristo. Así Rechazan el plan de salvación, literalmente. Entonces esa gente se pierde. Se pierde, literal. Y eso es lo que yo pensaba. Te compartí el amigo puertorriqueño que pudo aceptar a Jesucristo y gracias a Dios más personas, ¿verdad? Pero nosotros para ser ejemplo necesitamos ser testimonio. Claro. Para que las personas se acerquen a Dios. Podemos conocer la palabra y todo, pero si no hay un testimonio, un ejemplo de uno, la gente no va a querer cambiar. La gente se acerca a uno cuando ve un cambio. Exactamente. Un cambio radical. Entonces yo lo que me ponía a pensar esos 3 años que pude empezar a tomar otra vez cerveza que tomé, a hoy que otra vez estoy con el Señor, sabiendo que nunca fue lo mejor alejarme esos 3 años de Él, que no me alejé, porque conozco la palabra. Pero me pongo a pensar cuántas personas, una pregunta que me hago todos los días, cuántas personas dejé de hablarles de Jesucristo con palabra en ese tiempo, Sí. que pudieron haberse salvado, que no estuve ahí. Sí. Y cuántas personas con mi ejemplo posiblemente no se salvaron, o a través del ejemplo de uno, o a lo mejor aventé para atrás. También. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque, y para mí es algo que lo llevo ahorita y que me duele. Porque en realidad uno tiene que ser ejemplo, testimonio y servirle a Cristo. Tratar de vivir la palabra de Dios. Uno tiene que ser ejemplo. Y ya se sabe que tenemos una lucha constante, porque es una guerra. Así es. El enemigo no está contento porque tú le hayas rechazado a él y hayas aceptado a Jesús como tu salvador. Bueno, Jesucristo vino y te buscó, ¿no? Porque es así. El pecador no va a buscar a Dios nunca. Es Dios que busca al pecador. Eso dice la palabra. Entonces, porque cuando somos esclavos no tenemos voluntad. Somos esclavos del pecado, no tenemos voluntad de buscar, no tenemos la libertad, porque el diablo nunca te va a dar libertad. No. Viene el Señor y lo busca a uno, y Él es el que lo hace libre, como dice la palabra. Si el Hijo es libertario, seré verdaderamente libre. Entonces, imagínate la vida que uno tiene sin Cristo. Qué triste es, qué lamentable es. Y el Señor promete que todas las cosas son pasado. Sí. Ahora, en ese tiempo es un tiempo de debilidad que esto sucedió a ti, ¿no? Ese tiempo de la fiesta que quisiste celebrar fue un tiempo de debilidad. O sea, el cristiano tiene etapas así, en las que uno comienza con un gran fuego, con una gran pasión por Dios, por su palabra, por guardar su testimonio, pero luego viene un tiempo de como que te desanima algo y te lleva al deseo de querer regresar un poco a esa vida anterior. Es el tiempo del desánimo. En este caso, el mío fue totalmente tontería mía por querer hacerlo porque me lo merecía tal vez. Y querer tomar una noche, una Navidad. Fue un pensamiento que te vino. Fue un pensamiento porque en desánimo no estaba, ni en opresión, ni en problemas. Fue como cuando uno celebra algo. Yeah. Y fue lo que practiqué, digamos, por los 3 años y no que lo hacía mucho. Pero como siempre, desde que me entregué mi vida a Cristo, he tratado de ser una persona de una sola cara. Okay. Cuando empecé a tomar en esos 3 años, yo no me sentía 100% como limpio.
no es que lo hacía bastante, es que yo decía, no estoy apto para andar sirviendo. Te reflexionaba y decías tú, Me no, confrontaba. sí, te confrontabas. Y eso es por eso que estuve, ya después viene el desánimo, como Sí, tú dices, porque como no estás en la sí, iglesia, acercándote a la iglesia, correcto. ya se siente uno como que se le van las ganas de ir a la iglesia, Sí, es de verdad, compartir en la iglesia, cierto. pero empezó por un pensamiento mío tontamente de que, ay, lo voy a hacer por hoy. Es una trampa. Claro. Cedí y lo hice y ahí fue como empecé a alejarme de la iglesia. ¿Y no te daba pena que se dieran cuenta tus hermanos de la iglesia? Es que en No. realidad no sabía que se dieron cuenta o no los hermanos de Ah, la ok, iglesia. ok, Si te ok, diste ok, cuenta tú, ok. Ok, ya ok. fue otra cosa. Después me lo dices. Pero no lo pensaba que supieran, porque yo tengo una vida donde no salgo, no nada. Trabajaba y todo eso, pero lógico, todo se sabe. Sí, sí, Y, y más que todo era un dolor que no era la pena. La pena, pues todos somos sí. hombres. Pero era yo el dolor a que le fallé a Cristo, en lo que yo dejaba de hacer por hacer eso, que era el servir a Cristo, porque al final, desde el 2008, al conocer yo a Cristo es una experiencia grandiosa para mí que me llena lo de Dios. Lo de Dios me llena, me agrada, no me cansa. Es en lo que me gusta estar. Siempre he sido esa persona. Simplemente que fue la trampita de Satanás. Mira, escucha la trampita de Satanás. Tomé las cervezas accediendo a que quería, porque yo, según, era una noche. Ya. Y eso lo utilizó Satanás para decirme, digamos, que ahora lo identifico, no estás limpio, estás tomando. Ya te ponía el dedo, O sea, entonces acusador. ya no me dejaba, lógico, servir. Bueno, no estaba sirviendo cuando tomaba. Ya no, ya me invitaban a servir en un área y era, oh, deje ver, deje pensar. Sí, es cierto. Estoy ocupado. Excusa. Excusa. Es Entonces, verdad. moralmente, humanamente, estaba haciendo lo correcto porque no quería hacer dos caras. Ajá. Pero, Claro, claro. pero en el ámbito espiritual, yo tenía que haber accedido a involucrarme en la iglesia y olvidarme de la cerveza, el licor. Es una trampita ahí que puede caer cualquier cristiano, Es cierto. porque Estamos se siente expuestos. indigno y Sí, sucio. exactamente. Indigno y sucio. Entonces, Sí. si hoy sirvo a Cristo otra vez, si hoy estoy involucrado en algo de la iglesia, es porque eso ha quedado en el pasado nuevamente otra vez. Superaste eso. Gracias a Dios. Sí. Jesucristo siempre está ahí, siempre nos está llamando. Entonces, esa era la trampita que me puso Satanás para decir, pero si estás tomando, o Sí. sea, de repente te tomas tu cerveza, porque tampoco era algo comparado con la vida de un Sí. alcohólico. Sí, sí, claro. Era algo que me compraba, pero es con una. Sí. Ya me sentía yo sucio. Entiéndeme que a mí me gusta servir al Señor lo mejor que pueda. Claro, lo más limpio. Dos caras no puede ser uno. Claro. Entonces, con una que me tomara el fin de semana y querer servir el domingo, no es lo que Y Jesucristo lo busca. lamentable de esto, Julio, es que hay gente que así en esa actitud. Que Y, eso- y casi lo vas a decir, yo no quería decirlo. Pero mira, hay Eh, gente que toma sí. y sigue ahí Y sigue en la y sigue iglesia. sirviendo. Sí. Pero eso no es, esa es la trampita que Satanás, él conoce a cada persona, Sí. Santos. Él conoce a cada persona cómo es, cómo piensa. Sí. Satanás conoce cómo es uno. El punto Eso, débil. en eso me utilizó, pero o sea, mi integridad no es ser dos caras. Para nadie. Sí. Soy como una sola cara, trato de ser. Sí, claro. Entonces, como si me tomaba mi cerveza o algo, decía, pero si estás tomando. Cuando yo me doy cuenta que muchas personas, cada quien, sí lo hacen y están tranquilos, Ujú. allá ellos. Pero en realidad es, nadie puede engañar a Dios. Claro, porque tienes el dedo que no te sientes bien. En este momento, si alguien nos dice, y no porque esté aquí, si alguien nos dice, vamos a orar por un enfermo, voy con toda la seguridad Claro. Te de que el sientes Señor bien. va con nosotros. Sí, que hay respaldo. Porque sé que no soy perfecto, pero no estoy Claro. practicando algo malo el Claro. día de hoy, el día de Claro, ayer. claro. Si ahorita nos dicen vamos a orar por un demoniado, podemos hacerlo porque siento la autoridad de Dios en mi vida, el día de hoy. Pero cuando tenía esa cervecita, Sí, no podías. esa gotita que caía dentro de mí, eso era lo que Satanás utilizaba. Pero ¿cómo vas a orar por alguien si estás sucio? Es cierto, es cierto. Entonces dije Eso yo, pasa. tengo que dejarlo. Y el Señor me ayudó a dejarlo. Y hoy me siento Limpio. igual que antes, con la autoridad y el poder del Señor, o mejor que antes.
Entonces es una trampita que el cristiano tiene que entender, que tiene que salir de donde cada persona esté. Claro, En mi caso era eso, y tratar de siempre de aprender más, cada día más de la palabra de Dios. siempre. Porque el Espíritu te da el deseo de buscarlo a Él en su palabra. Claro. Porque eso es una palabra viva. Y como este programa también se llama Espada Viva, Para vivo. ya estamos llegando a la terminación de la, de la grabación. No sé si tienes algún mensaje final para que podamos transmitirle a la gente, eh, decirle que si está en alguna actitud similar a la que tú viviste de adicción, hay una esperanza. Jesucristo es lo mejor que pueden hacer para buscarle. No sé si quieres. Así es, hablando de lo que estábamos hablando al principio, de lo que es la drogadicción, directamente le digo a las personas que están en algún tipo de vicio, drogadicción o algo, que tienen que tener la certeza de que hay un Dios que se llama Jesucristo Amén. El y Rey que de Él puede Reyes. cambiar sus vidas, Amén. que Él puede sacarlos de donde están, que su vida no es la que tienen ahorita, que hay una vida mejor que puede cambiar. En mi caso, Satanás me había quitado a mi esposa, prácticamente a mi hijo, me había quitado el trabajo, me había quitado la economía, me había quitado casa, me había quitado todo. Y cuando llegué a Cristo, todas las cosas regresaron a mi vida. Como dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios primero y su justicia, Y todo lo y todo demás. lo demás vendrá prácticamente solo, por añadidura, como dice la palabra. Yo pude vivir esa palabra en mi vida porque todo me lo regresó el Señor. Qué bueno, qué Y a las bendición. personas que somos hoy, que seguimos la palabra, que estamos en la iglesia, que somos cristianos, les quiero decir que para servir a Dios hay que ser una sola cara. Retirarse de las cosas que nos ensucian a nosotros. Cada persona tiene que saber qué le ensucia a él. Puede ser pornografía, Sí, puede ser adulterio, sí, puede ser una cervecita. sí. Si se siente sucio como yo por tomarme lo que me tomaba unas cervezas, deje lo que tenga que dejar y sírvale a Dios al 100%, porque cuando le sirve al 100% a Dios, a Jesús, hay una autoridad y un poder tremendo para que los demonios corran, para que los enfermos sanen y las personas que están en vicios y problemas puedan ver su testimonio y su ejemplo y así poder acercarse al Señor Jesucristo y recibir la salvación que por gracia se nos ha dado, a mí se me ha dado y la tengo que cuidar en el nombre de Jesús. Eso es lo que les quisiera decir. Hagamos una pequeña oración entonces. Amén. Ora, ora tú. Yo. Sí. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Amén. Gracias, Señor. Bendecimos tu vida, Sí, Señor, te Señor. glorificamos. Glorificamos tu Te nombre. damos gracias, Señor, porque sé que estás entre nosotros. Amén. Sabemos, Señor, que tú vives entre nosotros, porque tu palabra dice que donde dos o tres personas estemos reunidos, tú estarás con nosotros, Señor. Y yo no tengo más que decirte gracias por la vida de mi hermana, de mi hermano Santos. Gracias por utilizarlos como canal, Señor. Bendice sus vidas, bendice su hogar, bendice su familia, Señor. Gracias. Yo te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mis hijos, gracias porque me los has regresado. Amén. Sí, Y en Señor. en esta tarde te pido, Señor, por las personas, Señor, que estén en un problema, en un vicio, en drogadicción, Señor. Que tú los cuides, que tú los sanes, que los cambies. Que así como llegaste a nuestras vidas, Señor, también tú llegues a sus vidas de ellos, Padre Santo. En el nombre Te de damos Jesús. gracias, Señor, porque sabemos que Bendícelo, Dios, y guarda. estás haciendo lo mejor para cada persona, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien.